Todos los que estamos acá somos diferentes, únicos, pero hay algo que nos une. Todos respiramos el mismo aire. ¿Qué pasaría si de pronto alguien de a poquito, muy despacito, empezara a quitar el aire del lugar? Y se les dijera que este aire duraría solo 5 minutos 29 segundos. ¿Podrían mantener la calma? ¿Qué pensarían? ¿Qué harían? Si esto fuera un juego, ¿se quedarían a jugar? Estoy acá porque les voy a contar lo que aprendí para llegar a estar 5 minutos 29 segundos sin respirar en el agua. Fue en una competencia porque soy apneísta, hago apnea. Contengo la respiración en el agua, bajo el agua, como un deporte. Y ese tiempo es mi récord argentino en la prueba más mental de todas, la apnea estática. ¿Vieron eso, quedarnos quietitos flotando boca abajo en el agua? Este juego que quizás han hecho de ver quién aguanta más la respiración. Bueno, eso también es un deporte. Y lo que muy pocos saben es que en un principio apenas podía estar 30 segundos sin respirar, nada más. Era el año 2013, había una competencia y yo quería ir. Un poco por curiosidad, pero sobre todo quería ir de querer, desde muy adentro, de sentir que algo más me esperaba. Ese mismo año, mi vida se había derrumbado en todos los sentidos humanos posibles, todos. Entre otras cosas, había vivido una situación muy traumática, violenta, de violencia emocional, violencia física. Y yo creía medianamente haberlo superado, creía haberlo superado. Pero cuando puse la cabeza en el agua, me quedé quieta, intenté hacer apnea estática, fue como entrar en un agujero negro. Como una regresión a un montón de momentos de mi vida, pero sobre todo a ese momento, a esa noche, a esos miedos. De esos miedos que se sienten acá en la panza, en la garganta, que te aprietan la tripa, que te quitan las ganas de comer, de levantarte, de bañarte, que te van carcomiendo la confianza, la autoestima, que te quitan la dignidad. Y no entendía, porque estaba en el agua, que desde muy chiquitita siempre había sido mi refugio, mi lugar feliz. Y ahora tenía aire, tenía capacidad, pero no podía soportar todos esos pensamientos, recuerdos, imágenes, sonidos, voces, gritos que venían a mi cabeza, como flashes, como en una pesadilla. Es que al sumergirnos en nuestro cerebro se despierta nuestra esencia más primitiva, la supervivencia, la huida. No entiende que estamos jugando, que es un deporte, que es un trabajo. Lo único que interpreta es que es una situación límite y en algún momento va a tratar de sacarnos de ahí. Y a mí me llevó a mis abismos más oscuros y dolorosos. Y tenía dos caminos: protegerme, huir y quedarme con la duda, o volver a intentarlo, tratar de entender y quizás superarlo. En ese momento el desafío no era aguantar la respiración. El desafío era no pensar. Y en los primeros intentos llegué hasta a llorar abajo del agua, literal, llorar. Y un día me olvidé del tiempo, del reloj, de la gente nadando alrededor, de las reglas deportivas que estaba aprendiendo y simplemente grité: ¡buah! Definitivamente no era una apneísta. Era simplemente una chica desarmándome en el agua tratando de dominar ese caos. El primer paso fue decidir no huir, decidir. El siguiente, aceptarme vulnerable, humana. Pero había algo más: aceptar la quietud, desconectarme de este mundo que nos rodea y que nos bombardea todo el tiempo de estímulos, información, expectativas, que te quiere todo rápido, todo ya, que no espera. Y animarme a conectar con ese otro mundo paralelo que sucede allá abajo, a solas, en ese falso silencio, cuando estamos así, rodeados de agua y sin respirar. Y en ese tiempo, mi cuerpo, mi mente,
fueron como un laboratorio. Tenía que encontrar la manera de callar ese ruido mental, de ordenar ese caos, esos pensamientos. Y si no podía poner la mente en blanco, entonces tenía que elegir qué poner en mi cabeza. Entonces un día puse números, otro día fue una canción, un día una poesía, una vez fue la palabra azul, azul, azul. Hasta que un día no necesité poner nada, no necesité distraerme, no necesité escapar de mi mente. Logré vivir el aquí y ahora, sintiendo el agua, el cuerpo, segundo a segundo, sin respirar. Y en esa búsqueda, la piel, los sentidos se fueron abriendo, la percepción se fue ampliando, expandiendo hacia afuera, hacia el agua, pero sobre todo hacia adentro. Sin querer me fui transformando en apneísta. Y ser apneísta es saber que en esos minutos no solo tu mente, toda tu fisiología se va a transformar y se va a despertar nuestra parte más animal, los reflejos mamíferos de inmersión. Bastan solo 30 segundos en apnea para que nuestro cerebro active los mecanismos biológicos de supervivencia que tenemos todos los seres humanos, todos por ser mamíferos. Por ejemplo, la vasoconstricción periférica, la bradicardia. ¿Qué significa eso? Que como sea, va a tratar de ahorrar oxígeno, estirarlo y mandarlo a las partes más importantes. Entonces, los vasos sanguíneos de las extremidades, de las piernas, de los brazos, se empiezan a contraer y así la sangre oxigenada se irriga más hacia el centro, el núcleo, donde están los órganos vitales, el cerebro, pulmones, corazón. Y el corazón empieza a desacelerar, se da cuenta del juego en el que nos estamos metiendo y él también juega. Y en vez de bombear 60 a 100 veces por minuto, como está haciendo en el corazón de todos nosotros ahora, que hace boom, boom. En vez de eso, el corazón nos dice boom. Te envío un poquito de sangre oxigenada, bancala un rato, usala bien, no la derroches, ahorrá. Que en un ratito te mando más. Boom. Boom. Todo nuestro cuerpo, cada músculo, cada célula, aprende a seguir funcionando así, en modo conservación de oxígeno. Un apneísta entrenado puede bajar su frecuencia cardíaca a 40, 30, 20 y pico pulsaciones por minuto y seguir vivo y estar bien. Esa tarde en que estuve 5 minutos 29 segundos sin respirar, me pasó algo maravilloso, inolvidable con mi corazón. Yo ya estaba flotando boca abajo en el agua. Había mucho silencio, los ruidos de afuera, las voces se sentían como lejanas, aunque estuvieran ahí cerca. Tenía los ojos cerrados, la mirada hacia adentro, tratando de recorrer mentalmente todo mi cuerpo, de aflojarlo, de soltar cada parte. De pronto empecé a escuchar, a sentir muy fuerte mi corazón, ¡boom! Como si quisiera salirse del pecho, ¡boom! Muy fuerte, pero cada vez más espaciado, más pausado, más tranquilo. Ese latido era un ruido. Podría haberme perturbado, era la excusa perfecta para salir y respirar. Pero decidí hacerlo mi amigo, mi aliado. Me concentré en ese latido, en ese corazón, en ese ritmo, como si fuera un mantra. Y fue tal la relajación mental y muscular que logré, que en un momento sentí que no tenía cuerpo, que no había mente, que era simplemente un corazón gigante flotando a la deriva. Y fue hermoso, fue único, inolvidable. Pero a los 3 minutos, 2 segundos, esa calma se rompió. Empezó lo que llamamos etapa de lucha. Los músculos respiratorios, diafragmas intercostales, se activan, despiertan de ese letargo, me quieren obligar a que exhale el dióxido de carbono, que me renueve, que respire. Contrario a lo que la mayoría piensa, esa urgencia por respirar no es falta de oxígeno, es exceso de dióxido de carbono. Todavía tengo suficiente oxígeno, ya soy apneísta. Aprendí a entender qué pasa en mi cuerpo, mi mente.
hacerlo de modo seguro y entreno para dominar esa lucha entre el cuerpo, la mente y el ego. Esa lucha, esa tarde, me llevó hasta los 5 minutos 29 segundos sin respirar, ni uno más ni uno menos. Emergí, respiré con muchas ganas, también con una gran sonrisa. Le hice la señal reglamentaria al juez. El juez levantó una tarjeta blanca y dijo: récord argentino de apnea estática. Y sé que asombra, es un número que asombra, pero para mí no es ninguna proeza. Ni aunque hubiera hecho 6, 8, 10 minutos, no reside ahí la proeza. Mi logro, mi hazaña íntima primero, fue haber recorrido ese camino y no haber abandonado ante el miedo. Después de la primera competencia vinieron muchos récords, como ese en el año 2016. Muchas medallas, campeonatos mundiales. Hoy tengo 34 años, sigo en el camino que es el deporte, pero entendí que la apnea, ese número que tanto buscaba, no es el fin. Fue tan solo el medio, la herramienta, para llegar a algo mucho, mucho más valioso que esas medallas y esos récords que se superan, se gana, se pierde, se olvida, se trasciende. Es lindo, es parte del deporte, pero todo un día pasa. ¿Y qué nos queda? ¿Qué me queda? Mi recompensa por no haberme dado por vencida llegó en silencio, sin relojes, sin juez, sin podios. De tanto entrenar, explorar, intentar. Y en ese proceso que duró muchos años y que nunca termina, en ese proceso aprendí a tomar decisiones sin respirar, a reconstruir la confianza, a volver a creer, pero sobre todo a desconectar y conectar. Porque la apnea no es solo fisiología, la apnea es acción, reacción y emoción. Y a mí me enseñó a mirar y a mirarme abajo del agua, aún con los ojos cerrados. A sentir que cuando me sumerjo, algo se transforma, me transforma. Y no importa si es un río, el mar, la pileta, un lago. Es el agua y es habitarla en un respiro. Por eso digo que esos 5 minutos 29 segundos me dieron mucho más que un récord. La apnea me dio la llave para entrar y salir de ese territorio animal desde mi lado más humano, del territorio de los miedos, la supervivencia, el caos, a la calma, la decisión, la templanza. Y no estoy hablando del deporte, estoy hablando del día a día, de también pararme frente a la vida como apneísta. Y para ser apneísta tuve que superar muchos otros obstáculos, prejuicios como mujer, trabas en lo económico, en lo laboral. Ser deportista es todo el tiempo superar obstáculos. Pero el primero fue enfrentarme a mi propia mente, a mis miedos, a mi ego, a debilidades que desconocía, aceptarlas y no huir. Entender que que el secreto no está en la fuerza mental. La mente tiene sus propias reglas y hay que aprender a jugarlas. La fuerza real, creo yo, está en la voluntad, que se trabaja como un músculo y que empieza con una decisión. Ahí reside la proeza, en dar el primer paso, en dar el siguiente paso, en desarmarnos si es necesario para reconstruirnos, para avanzar, saber que podemos transformar nuestra mayor debilidad en fortaleza, que podemos hacer de la vulnerabilidad una oportunidad. Yo lo descubrí sin querer. Podría haber sido otro deporte, otro arte, pero irónicamente fue este. Hacer apnea, aguantar la respiración debajo del agua, fue lo que me dio aire cuando yo sentía que me ahogaba en vida. Muchas gracias.